Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Es de nuevo un privilegio, un gusto poder saludarlos esta mañana, tener el gusto de compartir este tiempo juntos y escudriñar y meditar y leer un poquito acerca de la palabra del Señor. Y quiero que por favor me acompañen a Nehemías capítulo 8 en sus Biblias, en sus dispositivos. Nehemías capítulo 8, versículo 13 al 18. Esta vez es poquito, mire, no los voy a hacer leer todo. Nehemías 8, 13 al 18. Yo leo para ustedes de la Nueva Biblia de las Américas y acompáñenme con la vista o recitando el pasaje. Y dice el capítulo 13: al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley y encontraron, escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Y no sé si han escuchado la expresión, yo creo que sí: recordar es volver a vivir. ¿La han escuchado? Bastante común, ¿no? Y justamente mientras me preparaba para el día de hoy, me recordé que hace 2 años tuvimos un campamento. Nos fuimos a acampar con los jóvenes. Un fin de semana agarramos camino a una finca, todo el grupo, y nos fuimos a acampar. Y la verdad es que fue un tiempo buenísimo. Fue un tiempo alegre, jugamos, reímos, comimos, molestamos, leímos la palabra, estudiamos la palabra, tuvimos una fogata, cantamos. Y sí, recordar es volver a vivir, y reviví muchas cosas de esa acampada. Y qué bonito fue poder recordar eso. Era algo agradable de recordar. Algo que honestamente no mucho quiero recordar, porque no estoy tan seguro de querer volverlo a vivir, fue la dormida. Nunca me he caracterizado por ser el más aventurero en la familia. Con decirles que ni sleeping tenía, todavía no tengo, y no tenía ni carpa, me tuvieron que prestar todo. Y en ese campamento, en esa acampada, en la siguiente mañana, recordé otra frase: ya no soy el que antes fui. Ese dolor de cuerpo, hermanos, al siguiente día, solo digamos que no estoy preparado todavía para recordar esos momentos. Y nuestra vida se puede ver reflejada en ese ejemplo. Muchas cosas que deseamos recordar y volver a vivir, otras que recordamos tal vez con dolor. Y sin embargo, recordar nos permite reconectarnos, reencontrarnos con todos aquellos momentos, y sobre todo el recordar permite reconocer que en cada uno y en todos esos momentos había una historia más grande que se estaba escribiendo. C.S. Lewis, autor, él dice lo siguiente: las cosas más grandes deben ser recordadas, porque si no, las olvidamos.
y lo que olvidamos deja de influir en nuestra vida. Teólogo Dietrich Bonhoeffer, tratando un tema similar, dice: el pasado redimido es un recordatorio de la gracia que sostiene nuestro presente. Y John Piper, más reciente, recordar lo que Dios ha hecho es la gasolina del gozo presente. Y en el pasaje de hoy nos uniremos al pueblo de Israel en recordar y en reencontrarnos con el Señor. Recordaremos que el pueblo está en medio de una restauración física por sus muros y sus casas dentro de la ciudad, pero también está en medio de una restauración de su identidad, de su corazón y de la relación con su Dios. Y quiero proponerle 3 elementos importantes en esta mañana y en el pasaje de hoy para ese proceso de restauración. 3 elementos que le permitieron al pueblo reencontrarse con esa identidad, con ese corazón y con esa relación con el Señor. Y el primero es un reencuentro con la palabra de Dios. Un reencuentro con la palabra de Dios. El segundo es un reencuentro con la adoración. Por supuesto, la adoración a Dios. Y el tercero es un reencuentro con la historia. Y especialmente con esa historia más grande que se estaba escribiendo. En el pasaje el pueblo se ve inmerso en esos 3 elementos. Y los 3 colaboran y los 3 tienen su impacto en el pueblo. Y es mi deseo que el Señor permita que estos 3 elementos tengan también un impacto en nuestras vidas. Y acompáñenme de nuevo a Nehemías 8, 13 al 18. Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley y para encontrar escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajo las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque nos permites reunirnos hoy, toda la asamblea, toda esta congregación, y escudriñar tu palabra. Y permite, Señor, que podamos digerirla, que podamos asimilarla, que podamos meditar en ella. Toca nuestra mente, nuestro corazón y haznos disponibles para tu mensaje. Ese mensaje que está en este libro de la ley. Señor, guíanos en este estudio. Amén. Un reencuentro con la palabra de Dios. Y me voy a aprovechar del pasaje y del mensaje de la semana pasada, porque creo que es el hilo conductor que nos ayuda a enlazar y a aterrizar el mensaje de hoy. Rolando nos guió en distintos temas el domingo pasado y nos hizo recapacitar en la actitud correcta cuando nos acercamos a la palabra y también en la respuesta correcta a lo que encontramos ahí, a lo que leemos ahí. Y quiero que recordemos algunos de estos aspectos como ese combustible, decía John Piper, o esa gasolina para entender lo que está sucediendo en el pueblo en estos versículos del 13 al 18 de Nehemías 8.
Aunque no lo dice explícitamente, podemos pensar que Esdras leyó distintas porciones de la palabra, de la Torá, porciones representativas de la Torá. Y esto encaja muy bien cuando vemos cómo reacciona el pueblo. Un contraste entre un amén y una alegría y un asombro en contra de un llanto y un arrepentimiento que experimentaron. Leer y recordar a aquel Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, provocaba por un lado regocijo y alegría, pero al mismo tiempo ver sus acciones a la luz de esa palabra, a la luz de esa ley, provocaba un lamento. Reconocer acciones que el pueblo tuvo, como por ejemplo matrimonios mixtos dentro de la comunidad, o como los poderosos y adinerados lucraban y se enriquecían a costa de los más vulnerables o menos afortunados. Darse cuenta cosas como estas que contradecían las enseñanzas que acababan de leer, que estaban entendiendo. Eso provocó un pesar y un lamento en el pueblo. Leer la Torá haría que la gente fuera consciente de todas las posibles maneras en que su vida personal y su vida como comunidad no se ajustaban a lo que ahí estaban descubriendo. Desconocían la palabra, desconocían lo que la Torá decía sobre todos estos asuntos. La palabra había sido ampliamente ignorada en todo el tiempo previo al exilio. Justamente por eso es que sucede el exilio. Y Esdras llegó a Jerusalén para que la comunidad comenzara a vivir según esta ley, según esta instrucción. La implicación que eso conllevaba, la implicación de Esdras presente ahí, la implicación de acercarse a la palabra, es que entonces se dieron cuenta de todo lo que ahí decía y de lo lejos que estaban de cumplirla. Sin embargo, el pueblo no se excusó en su ignorancia. Al contrario, estar conscientes del contraste entre las expectativas de la ley, las expectativas de la Torá y la naturaleza y acciones de sus vidas fue presumiblemente el motivo del por qué encontramos que había llanto y que había lamento. Yo podría esperar, y creo que podríamos esperar, que Esdras aprobaría esta reacción del pueblo, este llanto. Pero no fue así. Su reacción, la reacción de Esdras, se vincula con otro aspecto de la naturaleza de la palabra de Dios. Las expectativas de Dios respecto al pueblo se enmarcan en la descripción de lo que Dios ha hecho por el pueblo. Las expectativas de Dios respecto al pueblo, lo que Dios espera del pueblo, está enmarcado en lo que Él ya ha hecho por su pueblo. Lo que Dios ha hecho desde la creación, al hacer promesas a sus antepasados, en el Éxodo, al aparecerse en el Sinaí, al guiar al pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. La reacción de Esdras está alineada con este aspecto. Por supuesto que cuando comparamos nuestra vida, y si yo comparo mi vida con lo que aquí está escrito, debería de generar lamento y debería de generar llanto. Debería llevarnos a arrepentirnos y a corregir aquellas cosas que no están a la altura. Todos aquellos pensamientos que no concuerdan con lo que encontramos aquí. Pero el corazón de la palabra descansa no sobre el lamento, sino sobre la misericordia y la fidelidad de Dios. Y eso Él lo ha mostrado y se lo ha mostrado al pueblo incontables veces. La misericordia y la fidelidad de ese Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y es en esta misma misericordia que encontramos en la palabra de Dios, que Él establece ciertos tiempos y ciertos momentos, festividades,
que llevan al pueblo a recordar y que permitían al pueblo reencontrarse con Él. El pueblo, al reencontrarse con la palabra de Dios, se reencontraban al mismo tiempo con estos momentos que marcaban el ritmo. Que marcaban el ritmo del pueblo, que marcaban el ritmo de la cultura. Unas pausas, podríamos decirlo, al trajín diario, cuyo objetivo era enfocar al pueblo en Dios. Llevar al pueblo a tiempos y actos de adoración. Ese es el corazón de las festividades. Momentos donde como pueblo, como familias, podían sintonizarse con el corazón de Dios. Reconocer su gracia, su misericordia, su pacto y adorarle por quien es Él. Nosotros de la misma manera necesitamos ser recordados de las festividades, aquellos eventos que marcan nuestra vida, que marcan nuestro ritmo. Y recordamos no solo los eventos que definieron al pueblo de Israel, debemos recordar los eventos que definen nuestra vida y nuestra vida como iglesia. Y sobre todo volver a vivir como en todos esos momentos de nuestra vida, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, ha estado presente en cada uno de ellos. En cuanto a las festividades, el séptimo mes era un mes ajetreado para los israelitas, para el pueblo. Eran las últimas festividades en el calendario judío. El mes iniciaba con el Festival de las Trompetas en el primer día del mes. Y ese era un día solemne. Era un día santo. Y aquí espero que sus mentes empiecen a hacer descarga de hace 2 domingos y lo que platicamos acerca de la santidad. Y luego de esto, en el 10º día del mes se celebraba el día de la expiación. Y era otro día solemne. Ahora, el texto no nos menciona que se haya celebrado en este momento. Aunque la naturaleza de esta festividad y de esta celebración requería principalmente a los sacerdotes. Pero luego, en el día 15 del mes, el pueblo celebraba Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Y es entonces en medio de esta lectura, en medio de este estudio de la palabra, que descubren lo que la ley dice, la prescripción de la ley para esta celebración. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento y en la Torá que describen la fiesta de los tabernáculos, cómo se realizaba. Pero es en uno de ellos, en Levítico 23, donde se vincula la fiesta con el hecho de que el pueblo salió de Egipto y habitaron en tabernáculos, en tiendas, durante toda esa travesía hasta la tierra prometida. Y es posible entonces que ese sea el punto del comentario que encontramos en el texto, que no se había celebrado así. Sí hubieron celebraciones anteriores, pero quizás no se había celebrado tan vívidamente como lo tenemos en Nehemías 8. Y estas festividades eran más que un día en el calendario o un tiempo que marcaba un ciclo agrícola. Funcionaban para esto también. La fiesta de los tabernáculos marcaba el inicio de la cosecha para el pueblo. Y habitar en tiendas de campaña, en tabernáculos, tenía un aspecto bien práctico para el labrador que está en el campo. Pero más que eso, estas festividades recurrentes, habían festividades semanales, mensuales, anuales. Estas festividades recurrentes, este ritmo permitía al pueblo vincularse con su Dios, enfocarse en Él. Eran momentos donde el pueblo se daba una pausa y se reencontraban con Dios y le adoraban. Así que las festividades cumplen en primer lugar en darnos un medio para entregarnos a Dios. No era nada más pasar el rato, no era nada más pasarla bien, no era para hacer algún negocio o para beneficiarse de alguna manera. Es más, podía ser todo lo contrario a tener algún beneficio.
podía ser incómodo. Con lo que a mí me costó una noche de acampada, ¿se imaginan 7? El pueblo se tomó en serio su festividad, la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestra propia vida. Buscar y procurar esos espacios para poner pausas a la vida diaria y reconocer la bondad de Dios. Confiar en su poder, depender de su mano. Es un tiempo para incomodarnos, entregarnos a vivir en dependencia de Él y recordar cómo en nuestra vida Él nos ha sostenido y siempre ha sido fiel. Y es fácil pensar que la adoración está diseñada para darme un beneficio, que el criterio para evaluarla es si nos sentimos bien al salir de la iglesia. En Israel la adoración se ofrecía por amor a Dios, no por el bien de los adoradores. En segundo lugar, las festividades y la forma en que cada una les llevaba a adorar a Dios estaban determinadas por lo escrito en la enseñanza de Moisés. La guía final era la palabra de Dios. La gente necesitaba esa instrucción, necesitaban empaparse de la palabra de Dios. La fiesta de los tabernáculos dio la oportunidad de adorar a Dios de manera práctica. No solo según sus emociones, no solo un amén o un llanto. El pueblo accionó en base a lo leído y en base a lo que entendió en la palabra. Era una oportunidad para animarse unos a otros a adorar a Dios como pueblo por medio de sus acciones y por medio de su obediencia. Y en tercer lugar, la fiesta de los tabernáculos les recordaba la historia. La historia de lo que Dios había hecho por ellos. Representar esa experiencia les recordó las buenas noticias del Éxodo y las buenas noticias del exilio. Perdón, hermanos. Vamos a ver si ahí se acomoda. Esa experiencia de la fiesta de los tabernáculos les recordó la historia del Éxodo y la historia del exilio y de cómo Jehová había extendido su mano en favor de ellos. La fiesta de los tabernáculos reconecta al pueblo con la historia de su liberación de Egipto. Y para el pueblo reunido en Nehemías 8 también les recuerda el regreso del cautiverio de Babilonia. Ese nuevo éxodo fue en sí mismo una recreación del primer éxodo. Ese nuevo éxodo fue en sí mismo una recreación de aquel primer éxodo. La fiesta de los tabernáculos era una ocasión para recordar su historia, recordar su peregrinaje, recordar el éxodo de sus antepasados y recordar su propio éxodo. Pero principalmente la fiesta de los tabernáculos daba la oportunidad de regocijarse y alegrarse al recordar todos esos momentos, buenos o no tan buenos, mientras reconocían que Dios había estado en medio de cada uno de ellos. En cada paso de su vida, en medio de toda esta gran historia, Dios había sido fiel. Dios había sido misericordioso y Dios había estado atento y se había involucrado junto a ellos. Hacer esta celebración, apartar una semana para cumplir con la festividad, y no solo esta, sino todas las festividades, era un acto de agradecimiento. Era un acto de adoración y era un acto de instrucción para ellos y para las futuras generaciones. Esa misma ley de Moisés en Deuteronomio 31 dice que mientras se celebraba la fiesta, se leen las escrituras para todo el pueblo, para que todo el pueblo escuche y aprenda a temer al Señor, para cuidar y observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor, su Dios.
Así que, hermanos, reencontrarnos con la historia, con nuestra historia, es volver a vivirla y da la oportunidad de recrear esa historia, cada uno de esos eventos, pero da la oportunidad de recrear las lecciones de esa historia para nuestros hijos y para futuras generaciones. Quiero sacar o derivar algunas conclusiones, algunos pensamientos prácticos de lo que hemos platicado hoy. Y en el versículo 13 leemos lo siguiente: al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender la palabra de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. En este segundo día ya no estaba reunido todo el pueblo, solo algunos, los jefes de las casas paternas, sacerdotes y levitas. Y aunque no era todo el pueblo, la unidad se mantenía, y se mantenía alrededor de un mismo fundamento: la palabra de Dios. Todo giraba alrededor de la palabra de Dios. Ese mismo deseo, esa misma sed de entender las palabras de la ley. Nuestra estructura social se ve un poco distinta. No manejamos eso de jefes de casas paternas, tampoco sacerdotes o levitas. Pero para ponerlo en nuestros tiempos, podríamos decir que se reunieron los líderes de cada familia y el liderazgo eclesial. Y automáticamente podemos pensar en el padre de familia, o podemos pensar en ambos padres de familia, y por supuesto que son parte de ese liderazgo familiar. Sin embargo, ahora que soy papá novato, he podido notar la influencia que toda la familia tiene sobre unos y otros. Y yo puedo ver a Adrián absorbiendo y fijándose en sus abuelitos. Puedo ver a Adrián fijándose en sus primos, en sus tíos, hasta en niños mayores. Y parece que ese liderazgo familiar, lo reconozcamos como tal o no, se expande en cierta medida más allá de los padres. Y aunque nuestra estructura social se ha transformado, ya no se ve como la que vemos en Nehemías, la responsabilidad no ha cambiado. La responsabilidad que tenemos de mostrar el camino, de ser ejemplo a aquellos que vienen detrás, esa no ha cambiado. Ejercer el liderazgo que todos tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ese objetivo sigue siendo el mismo. Y es justo ahí donde empiezan a surgir algunas preguntas. Estos jefes de casas y sacerdotes se juntaron para entender las Escrituras. Y si recordamos, venían del día anterior, habían estado mediodía leyendo las Escrituras. Y aquí están al siguiente día haciendo lo mismo. Y la fiesta dice que lo hicieron 7 días más. Se juntaron para entender las Escrituras. Y cuando entendieron lo que ahí estaba escrito, lo que el Señor había mandado, ¿qué hicieron? Lo dieron a conocer. Y yo me pregunto, ¿cuántos hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado en serio este sacerdocio? Esta responsabilidad en nuestras familias. Y sí, hablo de este núcleo directo familiar. Pero ya he comentado cómo esos límites parecen extenderse. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo, esa sed por la palabra de Dios? Y ese deseo y esa sed por transmitirla a los demás.
Y muchas veces es bien sencillo juzgar a estos israelitas. Eran malísimos. Una y otra vez caían en lo mismo. Y en lo mismo. Y en lo mismo. Y una y otra vez se olvidaban y se arrepentían. Se olvidaban y se arrepentían. Y tristemente veremos cómo efectivamente eso vuelve a suceder en este mismo relato. Pero ¿saben qué, hermanos? Me da un poco de temor pensar en nuestro presente. Porque a veces temo que estamos peor. ¿Con qué cara me pongo yo a juzgar a los israelitas si yo no soy nada distinto? Y peor aún, confieso que tengo un nuevo corazón y que el Espíritu habita, puso su tabernáculo, puso su casita de campaña en mí. Y aún así no soy distinto. Me estoy juntando a estudiar la palabra del Señor. Tengo esa sed y ese deseo por conocer y entender al Señor. Esto involucra al liderazgo de la iglesia. Ahí están metidos. Pero involucra a la congregación. Y como líderes estamos convencidos que debemos prepararnos muy bien. Que debemos mejorar continuamente. Que tampoco estamos exentos de fallas y debemos estar atentos. Que debemos ser capaces, como dicen los versículos 7 y 8, de explicar la palabra, interpretarla y darle sentido para que se entienda. Así que todo esto que digo, todas estas mismas preguntas son pan para mi matate. Son para mí también. Pero hermanos, esto es de doble vía. Esto es de doble vía. ¿Saben cuántas personas estuvieron en la última clase de Creciendo Juntos? O vida profunda, o devocional, póngale el nombre que quiera. 6 personas. 2 a 3% de esta congregación. El resto, 97, 98%, ya se había ido o estaban platicando allá abajo. No saqué la estadística de las comunidades en línea. Y quiero creer que es mucho mejor. Y no es un tema que no tengamos que hacer. Por supuesto que todos tenemos muchas cosas que hacer. Es entendible. Pero sí es un tema de prioridades. Es un tema de qué lugar le estoy dando a Dios y su palabra en mi vida. Es un tema de dónde estoy invirtiendo y enfocando mi tiempo. Estos líderes familiares entendieron lo que ahí estaba escrito y fueron y lo transmitieron y el pueblo obedeció sin excusas, sin pleito, sin retraso. Inmediatamente se pusieron a trabajar y montar sus tabernáculos. Pero sobre todo el pueblo entendió el mensaje de gracia, de misericordia y de fidelidad detrás de esa fiesta. Este pueblo está en un proceso de restauración y se han dado cuenta de cómo han fallado. Pero también se han dado cuenta que el Señor los ha alcanzado, los ha salvado. Entendieron las buenas noticias que esta fiesta les transmite. Y nosotros también tenemos nuestro calendario marcado. Algunas fechas las compartimos como sociedad, como cultura. Podemos pensar en Semana Santa o Navidad. Otras fechas las compartimos como iglesia. Santa Cena, Día de Campo, aniversario. Y otras fechas son más personales y se comparten como familia. Y por ejemplo, en mi familia, finales de octubre e inicios de noviembre, es un tiempo especial. No solo es el cumpleaños de Adrián, sino que podemos recordar su proceso médico.
En ese mismo tiempo podemos recordar mi salida del trabajo en el que estaba en aquel momento. Pero sobre todo podemos recordar esa gran historia de amor, esas buenas noticias de gracia, de misericordia y de fidelidad de Dios, donde el Señor nos alcanzó como familia. En medio del caos trajo sanidad y en medio del caos trajo provisión. De la misma manera el Señor alcanza a todas las familias aquí presentes. Las fechas en nuestros calendarios puede que estén marcadas, pero necesitamos como pueblo reencontrarnos con nuestro Dios en medio de nuestro calendario y en medio de nuestro día a día. Y el domingo antepasado yo hacía la ilustración de 2 espacios. La ilustración de la enorme distancia, la enorme brecha entre Dios y nosotros. Un abismo entre los dos. Y no importaba cuánto alguien se esforzara. Alguien podía tener las mejores intenciones. Y sin embargo siempre se encontraban en una situación donde fallaban. Donde se quedaban cortos. Donde esa distancia no se hacía más chica. Se encontraban en un estado de perpetua impureza. El temor más grande para el pueblo de Israel era intentar acercarse impuros a Dios. Primero, era peligroso, podían morir. Y segundo, porque podían profanar ese espacio. Y si eso sucedía, la presencia del Señor se iba y eso era catastrófico. Un pueblo sin su Dios. ¿Saben cuál es la gran buena noticia? La buena noticia es que Dios decidió dar un paso, salir de ese espacio, cerrar esa brecha y nos alcanza en medio de nuestro caos, en medio de muerte, en medio de perdición, en medio de aflicción. Y me alcanza y en lugar de yo morir, lo que resulta es que me da vida. Y me alcanza y en lugar de profanar su santidad, lo que hace es limpiarme y purificarme. Pero no solo eso. Dios decidió habitar. Decidió armar su tabernáculo. Decidió poner su tienda de acampar aquí conmigo. Y lo que yo hago es correrlo a un ladito y decirle que lo voy a ver el domingo. Hermanos, debemos evaluar seriamente esa sed por conocer al Señor, por acercarnos a su palabra. Debemos aprovechar esos tiempos reservados en nuestro calendario que han marcado nuestras vidas para edificarnos unos a otros y para edificarnos como comunidad. Y hermanos, no olvidemos nuestra historia. Y sobre todo no olvidemos la gran historia de Dios cerrando esa gran brecha. Esa distancia entre Él y yo y estableciendo su tabernáculo, su morada en medio de mi desierto. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Padre amado, infinitas gracias, porque si no fuera por tu iniciativa, por tu decisión, por tu voluntad, por tu gran amor, seguiríamos estando lejos, Señor, lejos separados de ti. Si no fuera por aquella cruz, decidiste salir de ese espacio santo, despojarte de la gloria, la majestad de ser como Dios
y hacerte un esclavo y un siervo. Y no solo eso, estando en esa condición, hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y perdónanos, Señor. Permite que este sea un tiempo de arrepentimiento y de confesión. Perdónanos. Si hemos dado por sentado ese tabernáculo en nuestra vida, si tal vez lo hemos desechado solo a un día de la semana, tal vez lo hemos desechado solo cuando me veo en problemas. Perdónanos por esa historia que muchas veces nos recuerda cuánto hemos fallado. Pero lo que leemos en Nehemías, lo que el pasaje nos dice es que también es un momento para glorificarte y para alegrarnos. No porque seamos capaces, no porque seamos los mejores, sino porque tú has dado ese paso y tú nos has alcanzado y tú nos das N oportunidades. Permítenos tomar seriamente, Señor, seriamente tu sacrificio, tu llamado, tu propósito para nuestras vidas. Y permítenos glorificarte en medio de nuestro calendario. Permite que podamos reencontrarnos con tu palabra. Reencontrarnos con ese deseo de adorarte. Y recordar nuestra historia, pero recordar esa gran historia de redención. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.